Nunca pensé que vería a una mujer con un vestido elegante, de pie en la calle bajo la lluvia, suplicándole matrimonio a un hombre sin hogar. Pero lo que él pidió a cambio dejó a todos sin palabras. Esa noche, las luces de la ciudad brillaban, pero la calle donde él dormía estaba oscura y fría. Él estaba acostumbrado a que la gente lo mirara con desprecio, o en el mejor de los casos, fingiera que no existía. Pero esa noche, una mujer se detuvo frente a él. No era cualquier mujer. Sus zapatos de tacón costaban más que todo lo que él había tenido en los últimos 10 años. En sus manos sostenía una pequeña caja roja, y él no podía entender qué estaba pasando. Javier no siempre fue el hombre que la gente cruzaba la calle para evitar. Hubo un tiempo en que se levantaba cada mañana con el olor a café recién hecho, escuchaba los pasos pequeños de su hijo corriendo por el pasillo y sentía que la vida, aunque humilde, era perfecta. Trabajaba como mecánico en un pequeño taller de barrio, y aunque el dinero nunca sobraba, el amor que tenía en su casa le daba fuerzas para seguir. Su hijo, Mateo, tenía apenas 5 años cuando todo cambió. Una tarde, un auto entró al taller para una reparación de rutina. Mientras Javier revisaba el motor, una pieza se soltó, cayó y provocó un accidente grave. El metal le golpeó la pierna con tal fuerza que el dolor le arrancó un grito y lo dejó tendido en el suelo. Lo llevaron al hospital y ahí comenzó su verdadera pesadilla. La cirugía fue costosa, los días en cama se alargaron y las cuentas médicas crecieron como una montaña imposible de escalar. Perdió el trabajo, perdió el poco dinero que tenía y pronto también perdió la paciencia de su esposa, que lo miraba como un peso muerto. El amor que creía eterno se convirtió en discusiones, en silencios fríos, en miradas que evitaban encontrarse, hasta que un día ella dijo las palabras que lo destrozaron: no puedo seguir con alguien que no puede mantenernos. Lo que más dolió no fue que lo dejara, sino que se llevará a Mateo. Anella se quedó con la custodia total, alegando que él no tenía estabilidad ni recursos. Javier intentó luchar, pero los abogados cuestan, y él apenas podía pagar un techo para dormir. Los meses se convirtieron en años, y la distancia con su hijo se volvió una herida abierta que nunca cicatriza. Sin familia, sin trabajo, sin hogar, se encontró viviendo en un banco del parque, con una mochila rota y un par de mantas que apenas lo protegían del frío. En ese mismo tiempo, a kilómetros de esa realidad, Claudia vivía una vida que todos envidiaban, o al menos eso parecía. Portadas de revistas, cenas en hoteles de lujo, una cuenta bancaria que nunca veía números rojos, pero la riqueza no le había ahorrado las lágrimas. Su matrimonio había sido un escaparate perfecto para las cámaras, pero un infierno detrás de puertas cerradas. Su esposo, un empresario tan poderoso como despiadado, la menosprecia constantemente. Cuando finalmente pidió el divorcio, él juró vengarse de la peor manera posible, quitándole la custodia de su hijo, Nicolás. Ella tenía los mejores abogados, sí, pero también un problema enorme. En el mundo de las apariencias, los jueces a veces valoran más la imagen de familia que la verdad. Y su exesposo usaba cada evento social, cada viaje de negocios, para argumentar que ella estaba demasiado ocupada para ser una madre presente. La audiencia final estaba a una semana para convencer al tribunal de que podía ofrecer un hogar estable. Y esa palabra, estable, pesaba como una piedra. Fue su abogado quien lo sugirió en voz baja, casi como si fuera un secreto. Ansí estuvieras casada, aunque fuera recientemente, el juez podría verlo como una señal de estabilidad familiar. No tienes que encontrar amor, solo una figura legal. Al principio, Claudia se rió. Casarse por conveniencia en pleno siglo XXI sonaba ridículo. Pero a medida que los días pasaban y el miedo crecía, la idea dejó de parecer absurda y comenzó a sonar como su única salida. Buscó entre sus conocidos, pero todos los hombres en su círculo social tenían intereses, ambiciones y egos que harían del acuerdo una bomba de tiempo. Necesitaba a alguien que no quisiera su dinero, alguien que aceptara un trato sin ataduras emocionales ni reclamos futuros. Y fue entonces, conduciendo de regreso a casa una noche lluviosa, cuando lo vio. Javier estaba sentado contra la pared de una tienda cerrada, encorvado bajo una manta empapada. La lluvia caía sin piedad, pero él no pedía ayuda, solo miraba el suelo, como si estuviera en otro lugar. En ese momento, algo en la mente de Claudia hizo clic. Un hombre que no tenía nada que perder quizá aceptaría sin preguntas. Podría darle techo, ropa, comida, y él le daría el papel que necesitaba para salvar a Nicolás. Pero lo que ella no sabía
era que Javier no era un hombre quebrado, dispuesto a aceptar cualquier cosa. Detrás de esa barba descuidada había una historia, una dignidad y un dolor que se parecía demasiado al suyo. Y esa noche, al acercarse a él con un plan frío y calculado, estaba a punto de descubrir que las negociaciones con un corazón herido nunca son tan simples como parecen. La lluvia caía con una fuerza que borraba los sonidos de la ciudad. Claudia estacionó el coche en doble fila, sin preocuparse por las multas, y bajó con el paraguas que el viento intentaba arrancarle de las manos. Caminó hacia Javier con pasos firmes, aunque por dentro su corazón golpeaba con fuerza. No era miedo, era una mezcla extraña de determinación y nerviosismo. Javier la vio acercarse y, como hacía siempre con los desconocidos, levantó un muro invisible. Estaba acostumbrado a que la gente lo miraba con lástima o repulsión. Algunos le dejaban monedas sin mirarlo. Otros lo insultaban por vivir de la calle como si fuera una elección. Pero esa mujer no parecía encajar en ninguna de esas categorías. Su ropa estaba impecable, pero esos hoyos, había algo en ellos. Un cansancio que él reconocía. «Buenas noches», dijo Claudia, intentando que su voz no temblara. «Si vienes a darme monedas, no las necesito», respondió él con frialdad. «No vine a darte monedas, vine a proponerte algo». Javier arqueó una ceja. Aquella respuesta no la esperaba. Claudia respiró hondo, tragándose el orgullo. «Necesito que te cases conmigo». Por un segundo, el sonido de la lluvia fue lo único que existió entre ellos. Javier la miró, buscando la trampa. Luego soltó una carcajada seca sin alegría. «Mira, señora, no sé qué juego es este, pero si quiere reírse de mí, le aviso que he escuchado peores bromas». «No es una broma, hablo en serio». Claudia se agachó para quedar a su altura, el agua de la calle manchando el bajo de su vestido. «Podría darte un lugar donde vivir, comida caliente todos los días, ropa limpia y una cantidad de dinero que podría cambiar tu vida». Javier la observó en silencio, intentando descifrarla. No era la primera vez que alguien le ofrecía algo a cambio de un favor, pero siempre había un precio oculto, algo que lo dejaba con menos dignidad de la que ya tenía. «¿Y qué gana usted con esto?», preguntó con cautela. «Custodia. Necesito demostrar que tengo una familia estable». La palabra custodia hizo que algo se moviera dentro de él en su mirada. Antes desconfiada, se endureció. «¿Tienes un hijo?», preguntó. «Sí, y no pienso perderlo». Javier bajó la vista. La imagen de Mateo, con su sonrisa incompleta y sus manos pequeñas aferradas a su cuello, le atravesó como un cuchillo. Él también sabía lo que era que te arrancaran a tu hijo de los brazos. El silencio se prolongó hasta que Claudia volvió a hablar. «Piénsalo, no tienes nada que perder». Javier levantó la mirada, y por primera vez sus ojos se encontraron de verdad. Había dolor en ambos, pero el suyo tenía un matiz distinto. «Orgullo. Te equivocas. Aún tengo algo que perder». Claudia frunció el ceño. «¿Qué? La poca dignidad que me queda. No voy a venderme por un techo y un plato de comida». Ella respiró hondo, sorprendida por esa respuesta. Estaba acostumbrada a que el dinero fuera suficiente para abrir cualquier puerta. Pero este hombre no solo no se dejaba comprar, sino que parecía medir cada palabra como si valiera oro. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó finalmente. Javier la sostuvo la mirada. «Quiero que me devuelvas a mi hijo». El golpe emocional fue tan fuerte que Claudia sintió un nudo en la garganta. No esperaba que él tuviera un pasado que se pareciera tanto al suyo. No esperaba que, en ese banco mojado, estuviera sentado un hombre que conocía el mismo miedo que la mantenía despierta cada noche. «No puedo prometerte algo así», murmuró ella, insegura. «No me des dinero, no me des lujos. Ayúdame a recuperar a mi hijo, y tendrás mi firma en el papel que quieras». Claudia se enderezó, luchando contra la duda que le arañaba el pecho. Ayudarlo significaba involucrarse en una batalla legal larga y costosa, algo que no tenía previsto, pero también significaba tener a alguien a su lado que entendiera su guerra, no solo la acompañara por obligación. «Está bien», dijo finalmente. «Si te ayudo, aceptas, acepto. Pero no me trates como un objeto que compras para ganar un juicio». Por primera vez en años, Javier se levantó del suelo no para pedir algo, sino para hacer un trato en sus propios términos. Claudia le tendió la mano. Él dudó un instante, luego la estrechó. No era un apretón frío ni interesado. Era un pacto silencioso entre dos personas que habían perdido demasiado y no estaban dispuestas a perder más. Los días siguientes fueron extraños para ambos. Claudia lo llevó a un hotel modesto, le compró ropa y lo llevó a cortarse el pelo y la barba. Javier, frente al espejo,
apenas se reconocía. No porque pareciera otro, sino porque la última vez que se había visto limpio y erguido, todavía tenía a su hijo durmiendo en la habitación contigua. Claudia, por su parte, comenzó a verlo de forma distinta. Lo que al principio había sido un movimiento calculado se transformaba lentamente en respeto. Javier no se quejaba, no pedía más de lo acordado. Pasaba horas leyendo documentos sobre leyes de custodia sobre Ando Perifos, preparando preguntas para el abogado que ella había contratado. Una noche, mientras cenaban en silencio, Claudia lo observó. El hombre que había encontrado bajo la lluvia no solo tenía orgullo, sino también una determinación feroz. Y, sin darse cuenta, comenzó a preguntarse si lo que estaban construyendo era más que un trato temporal. La fecha del juicio llegó más rápido de lo que ninguno de los dos estaba preparado. El día amaneció gris, con nubes pesadas que parecían reflejar el peso en sus pechos. Claudia se vistió con un traje sobrio, nada de lujo habitual. No quería parecer una mujer distante o inaccesible, sino una madre que luchaba. Javier, por su parte, llevaba un traje sencillo que ella le había comprado. No era caro, pero sobre sus hombros se veía como una armadura. El tribunal estaba lleno. En una esquina, el exesposo de Claudia, Martín, sonreía con esa seguridad arrogante de quien cree que el dinero siempre compra la verdad. Sus abogados, impecablemente vestidos, revisaban papeles como si ya tuvieran la victoria en sus manos. Claudia sintió un escalofrío, pero Javier, de pie junto a ella, le susurró: «Recuerda, esto no es solo tu batalla, también es la mía». Cuando el juez entró, el murmullo se apagó. La audiencia comenzó con los argumentos de Martín. Su abogado habló durante largos minutos sobre el estilo Jividao Kaochiku y Claudiao, sobre sus viajes de negocios, sobre cómo supuestamente dejaba a Nicolás con niñeras durante semanas. Pintan un retrato calculado para hacerla ver como una madre ausente. Claudia apretaba los puños bajo la mesa. Cada palabra era como una aguja clavándose en su piel. Cuando llegó su turno, su abogada presentó pruebas de su implicación en la vida de su hijo, fotos, registros escolares, testigos que hablaban de su cuidado, pero el golpe más fuerte llegó cuando mencionó su reciente matrimonio. El abogado contrario se levantó de inmediato, objetando: «Su señoría, esto claramente es un matrimonio de conveniencia. No hay evidencia de una relación real». El juez frunció el ceño. «¿Tiene algo que decir sobre eso, señora Vargas?». Claudia tragó saliva. Miró a Javier y él le hizo un leve gesto con la cabeza, como diciendo: «Déjamelo a mí». Se levantó, y todos los ojos en la sala se posaron sobre él. «Su señoría», dijo con voz firme, «yo no soy un hombre rico. No tengo nada que ganar aquí, más que la dignidad de saber que ayudé a la mujer que me ayudó a mí. No nos casamos por amor a primera vista, pero nos casamos por algo que va más allá, por entender lo que significa perder un hijo». Hubo un murmullo en la sala. Javier continuó: «Hace años, yo también tenía un hijo. Se llama Mateuan. Un accidente me dejó sin trabajo, sin hogar, y el sistema decidió que eso significaba que no era apto para criarlo. Lo perdí, como ella está a punto de perder a Nicolás. Cuando Claudia me pidió que me casara con ella, no lo hizo para tener un accesorio en su vida. Lo hizo porque sabía que yo entendería lo que estaba en juego. Y cuando le dije que la ayudaría, fue con una condición en que me ayudara a recuperar a mi hijo también». El juez lo observaba con atención, pero Martín parecía irritado. Murmuró algo al oído de su abogado, y éste se levantó. «Esto no prueba que no sea un acuerdo falso». Javier sonrió levemente. «No, pero prueba que nuestra alianza está basada en algo real, en la lucha por nuestras familias. Y si eso no es estabilidad, entonces nada lo es». Claudia sintió un nudo en la garganta. No era un discurso preparado, no había ensayado nada, pero cada palabra de Javier estaba cargada de una verdad que ningún abogado podría desmontar. El juez pidió un receso para deliberar. Durante esos minutos, Claudia y Javier se sentaron en silencio. Ella no sabía si habían ganado terreno o si todo se derrumbaría. Pero algo sí sabía. Ya no se trataba solo de ganar un caso. Se trataba de no traicionar lo que habían construido juntos. Cuando el juez regresó, el silencio se apoderó de la sala. Tras revisar las pruebas y escuchar los testimonios, este tribunal considera que la señora Claudia Vargas mantiene un entorno estable y apto para la custodia de su hijo Nicolás. Claudia soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. El exesposo apretó la mandíbula, claramente derrotado. En medio de ese triunfo, Claudia tomó la mano de Javier bajo la mesa, apretándole con fuerza. No era solo gratitud, era un reconocimiento silencioso de que, sin él,
Nada de esto habría sido posible, pero lo que ninguno de los dos esperaba era lo que el juez diría después. Y con respecto a la petición presentada por el señor Javier Morales para reabrir el caso de custodia de su hijo Mateo, este tribunal autoriza el inicio de un nuevo proceso, considerando las circunstancias actuales y su evidente estabilidad. Javier parpadeó, como si no estuviera seguro de haber escuchado bien. Claudia sonrió, con lágrimas en los ojos. Parece que hoy ganamos los dos, le susurró. En ese instante, en medio de la formalidad de un tribunal, de trajes y papeles legales, algo cambió para siempre entre ellos. No eran dos desconocidos unidos por un contrato, eran dos luchadores que habían enfrentado la tormenta y, contra todo pronóstico, habían salido de pie. El juicio había terminado, pero la verdadera vida recién comenzaba. Claudia salió del tribunal con Nicolás corriendo a sus brazos, aferrándose a ella como si temiera que alguien viniera a separarlos otra vez. Javier los observaba a unos metros, con una sonrisa que escondía su propio torbellino de emociones. Sabía que, muy pronto, también tendría la oportunidad de volver a abrazar a Mateo. A los días siguientes fueron una mezcla de alivio y esperanza. Claudia volvió a su rutina, pero ya no era la misma mujer que una semana antes caminaba sola por los pasillos de su casa. Javier ahora ocupaba un lugar en esa vida, no como una figura decorativa para convencer a un juez, sino como una presencia real. Ayudaba con Nicolás, cocinaba algunas noches, y hasta comenzó a reparar cosas en la casa que ni ella sabía que estaban rotas. Un mes después, llegó la primera audiencia del caso de Javier. Claudia estuvo ahí, sentada en la primera fila, igual que él había estado para ella, escuchó su historia completa frente al juez, como había perdido todo, como había sobrevivido a la calle, y como, a pesar de eso, nunca había dejado de pensar en su hijo. El juez, conmovido, programó visitas supervisadas mientras evaluaban la custodia. Cuando Javier vio entrar a Mateo en la sala, sus piernas temblaron. El niño lo miró con timidez, pero al escuchar su nombre en la voz de su padre, corrió hacia él y lo abrazó. Ese abrazo largo y silencioso borró años de dolor. Con el tiempo, ambos recuperaron más de lo que habían imaginado. Claudia y Javier no se enamoraron de forma instantánea ni vivieron un romance de película. Lo suyo fue diferente, en una confianza que creció día a día, un respeto que se construyó a base de luchas compartidas. Aprendieron que el amor a veces no llega con promesas dulces, sino con la certeza de que la otra persona no te dejará caer. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Claudia se acercó a Javier con una taza de café. Cuando te pedí que te casaras conmigo, pensé que era un acuerdo frío, una simple estrategia, dijo ella. Él sonrió. Y mira dónde estamos ahora. Sí, juntos, pero no por obligación. Se miraron por un momento, entendiendo que lo que habían vivido no podía explicarse con palabras. Eran dos historias rotas que, al cruzarse, encontraron la manera de remendarse mutuamente. No sabían qué les depararía el futuro, pero algo era seguro: ya no enfrentarían nada solos. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y activa la campanita. Aquí siempre encontrarás relatos que te harán sentir de verdad.